Hola, hoy les traigo la revisión de una Biblia que compré el año pasado. Llegó por casualidad a mí. Es curioso porque la compré para regalar y cuando la regalé no la aceptaron. Y ya después entendí que era un regalo de Dios para mí. Y me da mucho gusto porque yo estaba buscando una Biblia diferente y no había podido encontrar una Biblia diferente que me motivara, que me incentivara a leer la Biblia de, no sé, como apasionadamente otra vez. Y cuando comencé con esta Biblia, eh, encontré una perspectiva diferente. ¿Cómo no se me ocurrió antes comprar una Biblia así? Porque esta Biblia se las recomiendo para personas nuevas o para personas no tan nuevas. Y aunque va dirigida a varones, y yo espero que este video les ayude a tomar una decisión a los varones, que la vamos a explorar por dentro, sobre todo la recomiendo para mujeres. Y ahora lo vamos a ver por qué. Lo primero es decir que a mí me costó alrededor de 500 pesos, estaba en promoción, no sé cuánto cueste normalmente, pero a mí me costó eso. Es una versión Reina Valera 1960, la hay en café y en negro, en ese momento ya solo les quedaba café y entonces, bueno, pues fue la que adquirí. Y adentro tiene una pequeña explicación de cómo se usa la Biblia, que es esta, que es lo que motivó a estos escritores a hacer una versión de Hombres de Integridad, la lista de los colaboradores, y en realidad ellos colaboran con los devocionales, que son súper interesantes. Y esos colaboradores no necesariamente son pastores, a lo mejor más bien son como hombres líderes de opinión, históricos o contemporáneos, pues de Estados Unidos, eso sí. O sea, esta es una traducción. Y lo que trae también es un índice temático y un índice de personajes que están mezclados, y esa es la parte que me gusta, están mezclados en toda la Biblia. O sea, no es que aparecen 10, de hecho no. Vamos a ver. De este lado hasta atrás están el índice temático. Y si se dan cuenta, pues son muchísimos devocionales, demasiados, sobre temas ya muy específicos que yo subrayé para que pudiéramos reconocerlos ahorita mientras platicáramos. Y el de personajes bíblicos, que evidentemente todos los personajes bíblicos van a ser varones. No hay una sola mujer que haya sido examinada en esta Biblia, porque el objetivo pues es trabajar en el tema de la integridad para varones. Bueno, pues ya vemos eso. Y los temas que están aquí puestos, que son como bastante significativos, es, por ejemplo, aprender a ser un siervo, cómo llegar a ser amigo con otros hombres, cómo llegar a ser líder. Es decir, por ejemplo, este título, cómo llegar a ser amigo con otros hombres, tiene todos estos devocionales específicos sobre ese mismo tema. Y así, sucesivamente, cada tema, yo lo subrayé al azar, o sea, no significa nada en los colores, solamente es un tema diferente y ya, eso es todo. Se los voy poniendo aquí por si les interesa saber exactamente cuáles son esos temas que esta Biblia resalta para trabajar en el carácter devocional de un varón, en su integridad. Mi favoritos son estos, cualidades del hombre de Dios. Ahorita les explico por qué. Otros, ya dependiendo de las épocas, esta también es mi favorito, las emociones de un hombre de Dios, los valores. Por aquí debe andar uno que es de la identidad y la integridad también, identificándome con mi esposa. Y ya desde aquí pueden entender más o menos por qué lo estoy recomendando para mujeres. Miren, una de las cosas que tenemos los seres humanos, no quiero encasillar hombres o mujeres específicamente, es que no sabemos cómo relacionarnos con
la otra persona o con personas del sexo opuesto, ¿no? En general los encasillamos con todas las mujeres son así o todos los hombres son iguales y difícilmente nos adentramos en el pensamiento generalizado de los varones, porque tampoco podemos decir que todos van a ser iguales. Y es ahí donde yo creo que esta Biblia nos puede servir. Vamos a ver, primero, ¿a quién le puede servir? Ya decía yo que a varones y a mujeres, en general yo la compré para un varón que en teoría no era nuevo en la fe. Y la razón por la que no me aceptó el regalo es porque él ya había servido en el ministerio a Dios y estaba enojado con Dios y no quería saber nada más de Dios. Entonces yo esperaba con ese antecedente que pues le diera una oportunidad a Dios y que conociera algo más allá de la iglesia que a lo mejor lo lastimó. Pero yo creo que su corazón estaba demasiado cerrado a eso y me dijo que no. Entonces pues la conservé. Y una de las primeras cosas que encontré de esta Biblia cuando la empecé a explorar, sabiendo que ya me la iba a quedar yo, fue que tiene como ese primer semblante de lo que va a pasar en todo un libro, o sea, de qué trata el libro y sobre todo los temas más importantes del libro. En este caso yo comencé por Josué y conforme va avanzando y los temas que se están desarrollando aparecen los devocionales. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de este devocional es la norma del hombre de Dios. Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta, acá está otro tema diferente, las cualidades del hombre de Dios. Y valores del hombre de Dios. Y acá tenemos el desafío de la tentación. Entonces si queremos saber de qué trata ese devocional, aquí tenemos el tema, pero más importante también es que sobre este tema, si tú quieres sobre todo trabajar este tema, hasta el final te explica o te dice dónde ir a la siguiente lectura para el mismo tema, te manda hasta la 335. Entonces, por eso me gusta, porque va muy ordenada, en específico si quieres estudiar la Biblia con un tema, ¿no? Como una ayuda en la Biblia. Y la otra es que tiene doble devocional. Por ejemplo, este fue de Mark Johnson y este es de Mark Twain. Y entonces son dos en uno solo sobre un mismo tema que se relaciona con la lectura, aquí viene, lectura de Jueces, ¿no? Y te da como una breve introducción. El versículo clave de donde le está sacando, viene el título, ella se negó a seguir con el juego, y luego esto, ¿cómo ser un hombre de integridad? Y viene el testimonio de alguien, ¿no? Acá viene a lo mejor otro testimonio, pero el objetivo es que con esta Biblia, la meta es que cuando tú compras la Biblia, comienzas a utilizar la palabra de Dios para obtener un único objetivo, ser un hombre de integridad. Ahora, lo que cada uno defina que es integridad no es importante. O sea, yo puedo decir, bueno, un hombre íntegro es aquel que no miente, pero un hombre íntegro también, de acuerdo a diferentes definiciones, puede ser otra cosa. O sea, la integridad en general, como la define Dios, la integridad que no va a cambiar independientemente del diccionario que consultemos. Entonces, la integridad en términos de Dios que no va a cambiar es la que nos ayuda como a trabajar esta Biblia. ¿Y cómo la estoy usando yo? En general, lo que podemos explorar en la librería es eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Tiene introducción, tiene capítulos, no tiene mapas, no tiene plan de lectura anual, no tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando buscas por palabra, referencias, no tiene esa, pero tiene muchísimos devocionales muy inspiradores, y yo aquí quiero comenzar con uno de los que ya tenía estudiados y separados. Miren, cómo ser un hombre de integridad es el tema en general, pero el tema dice cómo llegar a ser amigo con otros hombres. Y lo que yo empecé a entender cuando abrí esta Biblia, porque yo la verdad quedé muy,
muy desilusionada de que no aceptaran el regalo, no porque me rechazaran un regalo, sino porque no era cualquier cosa, no es lo que costó, es una Biblia, o sea, es la palabra de Dios. Sentí como si estuvieran rechazando a Dios. Y conforme yo empecé a leerlo, empecé a entender qué era lo que había pasado en el corazón de esa persona, de ese muchacho. Y Dios habló a mi corazón también y me ayudó a entender, por ejemplo, esto, ¿no? Sobre todo me gusta leerlos de cómo llegar a ser amigo con otros hombres, porque ahí entendí la dificultad que tienen los hombres para socializar. Para nosotras las mujeres es muy fácil porque no necesitamos un tema, solamente ponernos una mujer frente a la otra y empezamos a hablar, pero los hombres no son así. Y cuando yo empecé a leer lo que a ellos les preocupaba, lo que a ellos los motivaba o lo que a ellos les daba como sus temores, eh, yo, yo decía, por un lado, ¿no? O sea, qué ridículo, ¿cómo pueden sentirse así? O sea, necesitan amigos, punto, ¿no? Pero, pero ahí fue donde Dios comenzó a mí como mujer a darme una perspectiva diferente y a enseñarme cómo Dios había creado a los hombres y por qué son tan diferentes a nosotras y por qué no es válido que yo haga comentarios así como es que minimizando sus luchas, por ejemplo, minimizando sus problemas, minimizando sus limitaciones a lo mejor en socializar. Y Dios empezó a abrirme los ojos en aspectos que yo no hubiera podido entender aún si me relaciono con amigos, porque ellos nunca se relacionarían conmigo abiertamente porque soy mujer. O sea, los hombres tienen la tendencia a abrir su corazón, si lo podemos llamar de alguna manera, a sus amigos. Y hay una relación que en cuanto llega una mujer y se para frente a dos amigos hablando, ellos cambian. O sea, cambian ese nivel de lenguaje porque ya llegó una mujer y porque hay que adecuar el ambiente. Pero cuando la mujer se va y se quedan ellos, entonces ellos son sinceros a su manera, o sea, es un mundo completamente diferente. Perdón si de verdad estoy emocionada por esto, pero yo no lo entendí. Y yo recuerdo que, y aquí viene otra vez un poco el testimonio, ¿no? Que ya saben, cuando yo empezaba a orar por un esposo, yo decía, sí, Señor, yo quiero un esposo y pues un esposo que te sirva, punto. Y entonces Dios empezó a decirme, no tienes ni idea de lo que quieres. Y yo, pues sí, un esposo que te sirva y servimos juntos y ya estuvo. Y cuando yo empecé a leer esta Biblia y empiezo a leer sobre todo la parte de los valores de Dios o el de las tentaciones, me di cuenta que de verdad no sabía lo que quería hasta que comencé a estudiarlo con los ojos de los hombres. Los temas que a los hombres les interesan, los temas que a ellos les apasionan, sus dudas, sus luchas, sus preocupaciones, sus cargas, la perspectiva que tienen de la vida. Entonces, no sé, como se abrió un mundo de posibilidades, no solamente para orar por un esposo, sino para las mujeres que ya están casadas y no tienen ni idea. Por ejemplo, uno de los primeros devocionales que leí que me encantó eh, es el de un esposo que dice, nunca más se me volvió a olvidar, ¿no? Que es cómo relacionarse con su esposa. Eran recién casados y entonces viene su primer 14 de febrero, ella prepara una gran cena y él se le olvida y está todo el día en la calle. Cuando regresa encuentra la gran cena fría, las velas derretidas y él dice, de verdad, nunca más volví a olvidarme la fecha, porque cuando yo fui a la alcoba a ver dónde estaba mi esposa estaba envuelta en un mar de lágrimas, llorando, en pijama y acostada. Y entonces yo ahí sabía que los hombres eran olvidadizos y sabía que no le daban mucha importancia a las fechas, pero escuchar el nivel de culpa que sentía este hombre, empecé a entender que nosotras no entendemos siempre, al menos en mi caso, siempre pensé que esto de olvidar las fechas era a propósito, no me importa. Pero al fin comprendí que ellos no están diseñados para remembrar fechas importantes, o sea, no es significativo para ellos, pero se volvió significativo cuando él lastimó a su esposa, lo cual no es algo bueno. Sin embargo, Dios me hizo pensar, bueno, ¿quieres que tu esposo recuerde tu cumpleaños, tu lo que sea, tu aniversario, porque te haya lastimado, porque eso lo volvió significativo? ¿O puedes simplemente entender
que no es importante para ellos las fechas. Y entonces eso fue una lucha interna, emocional, pensar, bueno, ok, sí puedo ceder en eso, creo que puedo ceder en eso, ¿no? O sea, y entonces el saber que mientras estoy leyendo, estoy aprendiendo cómo relacionarme con ellos, a la luz de Dios, porque uno puede leer cualquier libro o literatura acerca de los hombres y puede sacar sus propias conclusiones, pero cuando tú lo vas leyendo a través de un devocional, a través de la Biblia, a través de la lectura y lo vas relacionando, por ejemplo, uno de los que más me impactó fue la biografía de Sansón, que anda por acá, creo que esa sí la tenía apartada. Y, y empezar a entender en el caso de Sansón que él no tuvo el más mínimo interés en esperar por una esposa. O sea, él se casó con la filistea porque era su capricho casarse con la filistea y sus papás todavía se lo dijeron, pero que no hay entre nuestro pueblo una mujer que te interese y que... Y él dijo, no, yo quiero esta. Entonces, el comenzar a ver esa parte y además fue muy curioso cómo habla el tema de la sexualidad tan directo, tan al punto, cuando en las Biblias de devocional de la mujer como que le dan muchos rodeos y usa palabras eufemísticas como para evitar decir la palabra sexualidad o masturbación y con los hombres no, o sea, con ellos van directo al grano porque le están hablando a ellos, ¿no? Y, y yo creo que esa es la riqueza de esta Biblia, o sea, que está pensada para que la lea un hombre. Yo no sé si estaba pensada para que la leyera una mujer y entendiera, o sea, agarra la onda, tu esposo es así, o tu hijo es así, o estas son las luchas que va a tener tu hijo. Y no sé si pensaron en eso, pero para mí fue como encontrar un tesoro en cuanto a la creación de Dios, que es un hombre. Y yo de verdad estoy muy contenta de haber conservado esta Biblia y se las recomiendo. Eh, ¿Cómo la estoy usando yo ahora? Con lo que estoy aprendiendo me ayuda en la medida de lo posible, porque procuro que no sea así, a ministrar varones, ¿no? Y en la medida de lo posible yo procuro que hagan una cita con mi pastor, etcétera. Otra es, por ejemplo, en las cualidades, en las luchas, pensamientos, tentaciones, todo lo que estoy aprendiendo sobre eso, ahora sé cómo orar por un esposo. Entonces, como que le he dado mis propios usos creativos. Yo de verdad les recomiendo que si son esposas de alguna persona que no tenga mucho tiempo en el evangelio y ustedes sienten que están luchando porque no les entiende el nivel de integridad que Dios demanda de un cristiano y primero lean esta Biblia y se den cuenta cómo Dios es misericordioso y va paso a paso también con ellos y yo creo que no hay varones terminados, aun si ya tienen mucho tiempo en la palabra, siempre van a volver a los mismos temas que nosotras volvemos, porque aun siendo cristianas de años, nosotras tenemos una lucha con la lengua, con los chismes, con la murmuración, con... Entonces, ¿por qué pensar que los hombres son diferentes? ¿Por qué pensar que ellos no luchan todo el tiempo con las tentaciones, etcétera? Entonces yo les recomiendo esta Biblia y espero que les haya interesado tanto como a mí.